Esa es una muestra de las encuestas que Luis está viendo. Luis está desesperando. Luis está, a las personas que sometió a la justicia el Partido Revolucionario Moderno, que ya consiguió en la semana pasada una sentencia irrevocablemente juzgada de que él es un corrupto y que malversó fondos, a ese señor él lo compró y le colocó a su familia en puestos del Estado Dominicano. El gobierno está abocado sencillamente a tratar de reelegirse, ya no sabe ni cómo hacerlo. Usted se imagina la cantidad de PRMistas que tienen años y años compitiendo contra la fuerza del Estado y sienten que por primera vez tienen la oportunidad de ser ellos los candidatos y contar con el apoyo del Estado. Y el Estado, en vez de apoyar a su base, a esa base del PRM que tiene años ahí luchando contra la fuerza del Estado, en vez de apoyarlo a ellos, lo que hacen es que compran a un enemigo a muerte en ese pueblo. En Propuesta Semanal nos agrada recibir una persona que un rostro joven en la política, pero de una trayectoria amplia, brillante en la banca, en la economía, es parte de la Secretaría Económica de la Fuerza del Pueblo, está también en la Secretaría Electoral, tiene a cargo provincias, creo que provincias del este, pero además es de los voceros seleccionados para asistir a los programas. Juan Ramón Mejía Betances, bienvenido. Gracias, Juan Ramón, por aceptar la invitación. La verdad que gracias a ti, es un honor estar en tu programa, especialmente en este resumen semanal, esta propuesta semanal. Encantadísimo. Tengo una deuda contigo de invitarte al Telematutino. Tú has venido como 4 o 5 veces aquí a Propuesta. Vamos primero a tomarnos 2 tacitas de aroma, sabor y calidad del café Santo Domingo que nos brinda Kenia e Industrias Vanilejas. Muchas gracias. Gracias, Kenia. Buen fin de semana. Salud. Y en remoto virtual está Ana Patricia Núñez, que también va a interactuar con nosotros en esta entrevista. Aunque lo que deberíamos hablar es de economía y de finanzas y de banca, pero como Juan Ramón ya es político y fue político siempre, yo quiero comenzar con el tema que ha estado más caliente, que es el tema del proyecto de ley que prohíbe la deportación, 2 proyectos, y que hizo que hasta que el presidente hablara y que hiciera un artículo formidable respondiéndole al canciller de la República. Sin duda, este gobierno ha adolecido de no medir consecuencias. Es básicamente eso lo que le pasa. O sea, mira a muy cortoplacismo, toma decisiones muy a lo inmediato, aparentemente se deja presionar por los organismos internacionales, tiene unos compromisos con embajadas, con organismos internacionales que lo obligan a hacer cosas muy a la carrera, sin planificar, sin medir consecuencias. Yo estoy seguro que políticamente al presidente Luis Abinader le ha de haber restado algunos puntos porcentuales. Si uno ve las redes, todo lo que le dicen al presidente es una medida. Y si yo pensara por mí, si todos los dominicanos pensáramos como yo y tuviéramos ese sentimiento patriótico, premiáramos al presidente Luis Abinader y al PRM con hacerlo un partido minoritario en las próximas elecciones, porque eso es lo que merece un partido que pone en riesgo la nacionalidad dominicana, la identidad dominicana, porque esa ley, sin lugar a duda, tomando en consideración las bandas que hay en Haití y ese tipo de cosas, nosotros íbamos a tener que estar recibiendo a millones de haitianos como refugiados a la República Dominicana. Y era una disculpa perfecta para nacionalizar a cientos y de miles y millones de haitianos. Y no solo me refiero a haitianos, pareciera que nosotros tuviéramos alguna diferencia con los haitianos. Lo que pasa es que somos con los que compartimos una isla, somos de quien nos independizamos y tenemos desgraciadamente un nivel de cultura y de educación con muchas diferencias. Y eso nos hace que nos sintamos así y que el pueblo y el país pues sienta la amenaza cuando se tratan de procesar proyectos de leyes así. Ahora se sometió también otro proyecto de ley que tampoco se recató en ver la posibilidad de que algunas mujeres pudieran
quedarse en la República Dominicana y que pudieran adquirir nacionalidades y ese tipo de cosas. Entiendo que también va a ser retirado. Se retiró uno, hay otro que está pendiente de ser retirado. Pero sin dudas, nosotros los dominicanos tenemos que estar muy atentos. Perdón, Juan Ramón, es decir, a las dominicanas víctimas de la violencia no las protegemos. Exactamente. Porque muchas ponen denuncia y el marido termina matándola. Así. Entonces le vamos a dar más privilegio a la ilegal. Y así están nuestros hospitales. Si tú te vas a los hospitales de la República Dominicana, no hay espacio para los dominicanos. Hay un tráfico de personas que vienen a buscar salud en la República Dominicana, que vienen a dar a luz en la República Dominicana, y esto es un no acabar, y eso le cuesta al presupuesto nacional una cantidad extraordinaria. En cualquier clínica que vas, el 60% de la cama son de nacionales de otros países, no son de los dominicanos que tanto lo necesitan y que tan precaria salud pública tenemos. Entonces, sin lugar, el gobierno dominicano tiene que abocarse a pensar que en la República Dominicana hay una deuda social histórica que es prácticamente impagable, y en Haití, sin lugar a dudas, la deuda social es mucho más grande y nosotros no podemos asumirla. Eso le corresponde a los organismos internacionales. El presidente Fernández ha estado siempre diciendo que es un problema, el problema debe ser resuelto en Haití, incluso obró con ejemplos, hizo una universidad en Haití. Cuando el terremoto fue el presidente dominicano que hasta un atentado recibió, hizo presencia en Haití. República Dominicana ha colaborado, pero ha colaborado con una solución haitiana en territorio haitiano. Y eso es lo que nosotros, todos los dominicanos, debemos abogar, que los organismos internacionales, que los países del primer mundo apoyen a esos nacionales, a esos hermanos de los dominicanos, pero en su territorio, porque República Dominicana no tiene la capacidad económica para asumir esa deuda social que hay tan grande en Haití. Perfectamente. Vamos a la economía ahora, rápidamente, porque si uno se lleva de las autoridades, por ejemplo, del Banco Central, todo está maravilloso, la economía está creciendo, la inflación está cediendo unas décimas, pero está cediendo, y cuando uno compara eso con las declaraciones que te dan los miembros de la Reserva Federal, los organismos internacionales, como que son como dos visiones. Afuera te tienen una visión, si se quiere, pesimista, pero aquí tenemos un optimismo extraordinario. O sea, aquí no va a pasar nada. Mira, lo principal con el Banco Central es que resalta las cifras que más le conviene resaltar. Pero de cara al contexto, cuando uno se va al análisis de las cifras, pues uno se da cuenta de la realidad en todos los sentidos. La meta de crecimiento, tuvimos un crecimiento de 4 puntos, la meta no fue cumplida, era de 5. La meta de inflación era de un 4 y tuvimos una inflación de un 7. Y yo quiero aclararle, siempre me gusta puntualizar a los amigos televidentes que no son conocedores de la economía como ciencia, que no estudiaron economía, que cuando se dice que la inflación bajó, tenemos que definir lo que es inflación. Inflación es aumentos de precio. Cuando decimos la inflación bajó, es que están subiendo menos los precios. No es que los precios han bajado, es que están subiendo menos. Entonces, de cara a un continuo aumento de los precios, que no se detiene, que si se quiere se desacelera, pero sigue creciendo, sigue aumentando los precios, tenemos que ir al tema de salario. Tenemos que saber... Tú sabes que yo siempre, perdón, Juan, pongo un ejemplo. Si antes de todo esto, un galón, yo soy el que hago la compra en mi casa, un galón de aceite costaba 200 y pico de pesos. Hoy vale 400 y pico. El galón de aceite no va a volver a costar 200 pesos. Se va a quedar ahí arriba. Y no, él va a seguir subiendo, pero más lentamente. Va a desacelerar el aumento del precio, pero el precio... Pero es bueno la aclaración. Sí, porque la gente dice, bajó la inflación, voy al súper, y encuentra que está más caro todavía. Es que está desacelerando, o sea, están subiendo menos, pero siguen subiendo los precios. Y cuando tú tienes 6 años sin indexar la inflación a los salarios, pues sin duda tú tienes familias que han tenido que ir despreciando, que han tenido que ir dejando
de comer cosas que comían o de comer sencillamente, porque dependiendo del quintil, dependiendo del nivel social, me gusta tratar de aplatanar los términos, del nivel social que tenga un ciudadano, pues el que viaja mucho tendrá que dejar de viajar, el que va al restaurante dejar de ir al restaurante, el que come Angus en su casa para economizar y no salir a los restaurantes tendrá que dejar de comer Angus, y el que solo come, la pena es que a ese le toca dejar de comer, porque no tiene elasticidad en el salario, no tiene cómo... ¿Y cómo compra pollo a 100 pesos la libra, por ejemplo? O un plátano 30 pesos. Definitivamente, y el gobierno ha fracasado como árbitro. Yo siempre he dicho que gobernar es ser el árbitro de los intereses de una nación, de todos los intereses, el de los ricos, el de los pobres, el de la seguridad social y el ciudadano, los médicos. Y tú lo ves que en lo de seguridad social prácticamente el gobierno no jugó un rol. Fue una negociación entre la seguridad social y los médicos. Y al final lo que hay es que ahora tú vas al médico y pagas más diferencia. Ese fue el resultado, que el ciudadano de a pie es el que va a pagar los platos rotos. El médico va a ganar un poco más porque va a cobrar más diferencia, las ARS prácticamente van a seguir ganando lo mismo, y el gobierno no jugó un rol protagónico como árbitro. Así mismo pasa en los salarios. Vemos un sector empresarial y un sector laboral que están discutiendo, que están yendo a una negociación, pero no hay un árbitro adecuado que pueda evaluar las propuestas de cada una de las partes y tratar de llevar justicia ante ser el equilibrio, generar equilibrio entre dos intereses, los laborales y los empresariales. Obviamente tenemos que saber que no solo ha sufrido el sector laboral, que no solamente los ciudadanos están sufriendo todas las crisis que hemos pasado. El empresariado ha sufrido algunos niveles de pérdida de competitividad, el dólar ha ido bajando, nosotros hemos perdido algo de competitividad, eso ha sido positivo en términos de las importaciones que se hacen a la República Dominicana y los precios que recibimos, que han reducido la inflación, pero eso, por ejemplo, como yo vengo de ese sector, que ya hace tiempo, por ejemplo, para los promotores de vivienda, que hace tiempo dolarizaron los precios, y eso los ayudaba a ellos con la inflación. El que no tenía alguna cláusula relativa al dólar está preso, porque tú tienes la inflación interna de los insumos de la construcción, pero entonces ahora tiene un dólar más bajito. Sin duda, la gente de Acoprov y los constructores han tenido que buscar una variable inflacionaria que esté intermedio, porque todos se habían cubierto crisis anteriores, porque hubieron muchos ingenieros que quebraron, porque tenían su precio en pesos, y al subir el dólar en gobiernos de los partidos revolucionarios, modernos o no, cuando subió el dólar, pues esos sectores se vieron muy afectados porque no compensaban con los pesos que recibían el costo de la construcción. Esta vez los costos de construcción subieron, sin embargo el dólar no subió, y su protección, que era el dólar, como tú bien señalas, no le ha servido suficiente para indexar, para cubrir, y sin dudas han tenido que buscar en Acoprov, y está generando un costo de inflación de la construcción que a partir de ahora se están indexando los contratos a ese cosa, pero ha habido que intervenir incluso esta organización de industria y comercio que maneja... bueno, no me acuerdo ahora el nombre, el gobierno ha tenido que interceder entre los adquirientes y el ingeniero porque ha habido conflictos de que le quieren aumentar los precios. Pero a su vez adquiriente tienen que pagar una tasa de interés más alta ahora. Además de que... Porque ya no hay vivienda al 8, ni al 7, ni al 6. La vivienda económica, con esta última medida que tomó el Banco Central, sí van a tener tasas del 9%. Pero las viviendas normales, la de la clase media baja en adelante, pues sin dudas no va a tener ninguna facilidad, va a tener tasas de interés del 12, 13, 14. Eso es una señal de que el sector construcción, con los aumentos del costo y las bajas de la venta que puede generar el tipo de interés,
pues podría verse en crisis. Sin apenas lugar a creció dudas. 0.6% el año pasado. Exacto, y por eso el gobierno, en un momento en el que teníamos una política restrictiva con aumentos de tipo de interés, pues la liberalizó 24.000 millones, que según pude revisar el nivel de encaje de la banca, no hay tal liberación porque los bancos están un poco sobreencajados. Entonces lo que hay es que los bancos se ven obligados que a ese sector prestarle más barato. Porque Pero tú has entendido que la colocación ha sido un poco difícil. Sí, realmente ese sector... Porque aún esa vivienda económica es para adquirirle un tipo que tiene un ingreso que no le da tampoco para... Porque los niveles de inflación le han comido sus posibles excedentes para adquirir una vivienda. Definitivamente ya la gente no tiene el excedente, lo que planificaron hacer ya no pueden. Entonces lo que están es retirando los avances que le dieron a los ingenieros y ese tipo de cosas. Porque tenemos que estar claros, la inflación es el impuesto al pobre directamente. Es el peor impuesto y es lo más dañino que hay. El gobierno fracasó el año pasado en cuanto a su meta de inflación. Este año vamos por el mismo ritmo. Tenemos algún gobierno que dice, por ejemplo, en aduana, que tuvo cifras récord el año pasado. A mí me comentó un comerciante importante de la República Dominicana que le pidieron un avance para hacer los logros de las cifras récord. Y me llamó ahora en febrero y me dijo, ¿te fijas cómo bajó en enero las recaudaciones aduanas? Como señalándome, al haber recibido avances, pues este año comenzaron a cobrar menos y ya bajaron en las recaudaciones en enero. Y mira lo que pasó ahora en aduana, se robaron quintales de sorgo, creo que era. Que no se puede llevar en un bolsillo. Camiones. Entonces dime tú, si se pueden robar esa cantidad de granos, ¿cómo no pueden pasar por aduana contrabandos? Seguro que pueden hacer algunos contrabandos. La inflación es un factor que ha hecho que, porque aduana cobra costo y flete, si los costos aumentan, pues cobra más aduana. Sin duda, la inflación ha sido el factor que el gobierno más ha fracasado. El gobierno, y no ha sido el suficientemente ágil en aprovechar la palabra del sector empresarial que a mediados del año pasado dijo, yo creo que ya es hora de que comencemos a aumentar voluntariamente los salarios. El gobierno debió tomar esa palabra y fungir y promover un aumento del salario real. Cuando digo salario real es que se indexe el salario a la inflación que hemos tenido en los últimos 6 años, porque no ha habido indexación en los últimos 6 años. Y lo que ha habido es empobrecimiento, pérdida de poder adquisitivo. Pérdida de poder adquisitivo quiere decir que usted compra cada vez menos en el supermercado con el mismo salario que tiene. Entonces, sin dudas el gobierno en ese sentido ha sido su principal fracaso. Además de, obviamente, la principal promesa de campaña, que la seguridad ciudadana iba a estar resuelta en el primer año de su gobierno, a más tardar el segundo año de su gobierno, que iba a haber una reforma policial, etcétera, 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 y lo que hemos visto es un retroceso absolutamente, cada vez más delincuencia, cada vez unos policías peor entrenados. Hoy en día uno no sabe a qué uno le tiene más miedo, si es que te pare un policía o que te pare un ladrón, porque con las actuaciones de los policías uno se preocupa, uno tiene más temor casi a un policía, porque el ladrón viene y si tú le das todo lo que tiene, acabaste. El caso del niño en el Carnaval de Santiago. Eso. El caso del niño en el Carnaval de Santiago y otros casos. Yo vi en las redes sociales ayer un grupo de policías que chequearon que había una cámara y pidieron un palo y comenzaron a tirarlo hasta que tumbaron la cámara. O sea, los policías estaban tumbando la cámara, algo inadecuado pensaban ellos hacer, que necesitaban quitar la cámara para que no firmara lo que ellos iban a hacer. O sea, la seguridad ciudadana ha caído completamente. Las referencias del asesor del gobierno que tienen ganando 2 millones de pesos son las peores referencias que yo he podido escuchar de una persona. Y seguimos dando palos a ciegas. Bueno, comenzó diciendo que ya la corrupción había
terminado en la Policía Nacional. Son un flagelo que no se elimina de un día para otro. Y todos los días sale en las redes sociales como a un motorista le quitan los papeles porque no le dio 200 pesos o lo quitan el motor porque no le dio 200 pesos. Ahora vamos a una breve pausa comercial. Nos faltan muchos temas, pero también el principal, vamos a hablar de política y de la fuerza del pueblo. Continuamos esta entrevista con el licenciado Juan Ramón Betances, Mejía Betances, quien es economista, con una trayectoria en la banca, es de la Secretaría Económica de la Fuerza del Pueblo y es de los voceros de esa organización. Vamos ahora a la política, Juan Ramón. Para el que está fuera de los partidos, está confundido de encuestas. Claro, uno percibe, y no hay que ser un genio para darse cuenta que hay una polarización, pero porque las encuestas de mayor credibilidad, Gallup, por ejemplo, bueno, pues hace tiempo que no ofrece resultados, pero uno nota mucho entusiasmo. Ustedes hablan de 38 a 38, de 40 a 38. A veces uno siente que ese entusiasmo podría hacer que bajen los ánimos, que baje la intensidad del trabajo. ¿Cómo va la cosa realmente? Mira, yo soy de la gente que dice, tú puedes ver en cada una de las figuras la señal de la encuesta que está viendo. Tú ves a un Leonel Fernández y a una fuerza del pueblo que está trabajando a lo interno, que está juramentando constantemente, que se muestra una alegría, un entusiasmo. En el fin de semana hicimos una jornada de afiliación en todo el territorio nacional y donde quiera tú veías gente con gorras, con camisetas, afiliando, y la gente voluntariamente iban y se inscribían. Y hay una efervescencia con la fuerza del pueblo. Sin embargo, tú ves un gobierno que sale en programas de investigación con unos escándalos de recién adquisición o compras de candidatos a alcaldes en diferentes pueblos, alcaldes que le están prometiendo, te vamos a apoyar para la reelección. A mí no me consta, al programa de investigación que hizo esa investigación, pues sí le consta, tiene pruebas, tiene documentos, buscó en transparencia los salarios de familiares de esos alcaldes. Bueno, justo, perdón, Guido Gómez Mazara estuvo en el programa el jueves, en el Telematutino, y ofreció datos. Incluso llegó al extremo de decir que un alcalde juramentado de Barahona, de un municipio de Barahona, que lo sometió el PRM por corrupción y que fue ya condenado hasta en la Suprema Corte de Justicia. La misma semana fue juramentado. La misma semana que lo compraron, sí. Esa misma semana. ¿Tú conoces el caso? Sí. Pero además también él se refirió a ese caso de familiares que son nombrados con salario de 120,000 pesos en los programas sociales, en los planes sociales del gobierno. Entonces eso es una muestra de las encuestas. Esa es una muestra de las encuestas que Luis está viendo. Luis está desesperando. Luis está... A las personas que sometió a la justicia el Partido Revolucionario Moderno, que ya consiguió en la semana pasada una sentencia irrevocablemente juzgada de que él es un corrupto y que malversó fondos, a ese señor él lo compró y le colocó a su familia en puestos del Estado Dominicano. Sin lugar a duda, eso es una muestra de la desesperación del gobierno, que el gobierno está abocado sencillamente a tratar de reelegirse, ya no sabe ni cómo hacerlo. Y yo le digo una cosa, usted se imagina la cantidad de PRMistas que tienen años y años compitiendo contra la fuerza del Estado y sienten que por primera vez tienen la oportunidad de ser ellos los candidatos y contar con el apoyo del Estado, y el Estado, en vez de apoyar a su base, a esa base del PRM que tiene años ahí luchando contra la fuerza del Estado, en vez de apoyarlo a ellos, lo que hacen es que compran a un enemigo a muerte en ese pueblo. El PRM se está equivocando. Yo creo que eso le va a traer malos resultados. Primero, ya es una mala percepción. Es una cosa que deja claro qué encuesta está viendo Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno, en qué posición está el Partido Revolucionario Moderno versus la fuerza del pueblo, y por eso está haciendo estos esfuerzos. También salió el presidente, cáiganme atrás con las obras, y ya está
todos los días tiene 3 y 4 inauguraciones. Un día inaugura un escalón de una escalera, al otro día vuelve el otro escalón de la otra escalera, pero obritas, estaba en el Mirador ayer con un remozamiento, cosas que no le corresponden a un presidente de la República, pero es la única forma de hacer ruido con inauguraciones, porque con ejecutorias no lo va a lograr. Y eso está haciendo, incluso en Pedernales inauguró un polideportivo que inauguró Leonel Fernández en el 2012. O sea, se nota la desesperación. Y ahí volvemos al tema central de la pregunta que me haces, de las encuestas. Ahí tenemos una muestra de cuáles encuestas está viendo el presidente Luis Abinader y Paliza y todo el equipo del PRM. Está viendo encuestas que lo ven bajando. Indistintamente de quién está arriba, que nosotros insistimos en que hay un empate técnico, lo que sí está claro, y todo el pueblo dominicano tiene claro, es que hay una tendencia de un partido que venía de ganar las elecciones pasadas y que va descendiendo, y un partido que apenas alcanzó ser un partido mayoritario en el 2020, hace menos de 3 años, y ya está siendo la fuerza polarizadora en estas elecciones. Las tendencias son de un gobierno perdiendo popularidad. Uno duda la polarización Leonel y cosas, pero el partido ya se ubicó. Mira, esa es muy buena pregunta. Es un partido que tiene 3 años. Sí, la marca Leonel Fernández está muy bien valorada y es la que nosotros hablamos de un 38%. Las encuestas que yo he visto del partido tienen 2 factores que tengo que señalar. Que tenemos un 28%, no un 38%. Pero eso está muy bien. Tenemos una muestra de que vamos subiendo. Pero en la encuesta esa que vi, el PLD tenía una buena puntuación, no recuerdo de cuánto, pero cada vez que nosotros le preguntábamos después de que decía el partido por quién, un 40% de los que dicen PLD dicen por Leonel Fernández, lo que quiere decir que la marca Fuerza del Pueblo no ha sido suficientemente bien vendida. Obviamente, estamos hablando de 2 marcas de muchos años, que una de ellas ya es presidente y la otra siempre ha ostentado el poder en los últimos 4 elecciones. Entonces, sin duda, se le hace difícil al PRM. Pero el compañero Franklin Almeida, yo diría, con su pro y su contra, ha retado a muchos buenos candidatos a que lance su candidatura a alcalde, su candidatura a senador, su candidatura a diputado en cada uno de los pueblos, y los ha señalado con nombre y apellido. Eso es lo único que veo negativo, pero ha provocado un fervor. Y en la medida que los compañeros de las fuerzas del pueblo comencemos a buscar buenos candidatos, a integrarlos en la fuerza del pueblo, o los que ya tenemos que son nuestros, lancen sus candidaturas y comience esa efervescencia, ya no solo Leonel Fernández, sino un sinnúmero de ciudadanos en todo el territorio nacional con características. Bueno, yo he visto ya lanzando para el distrito a Omaria y a Rafael Paz, y eso ha calado. Sí, ha calado y ha generado un dinamismo. A mí no me gusta mucho mencionarlos porque entiendo que hay un muy buen compañero que es fundador de la Fuerza del Pueblo y que ha trabajado, que también es candidato a senador. Entonces no me gusta mencionar a ninguno por su nombre. Pero al fin y al cabo irá el que tenga más posibilidades. Sin duda, sin duda. Y el propio Omar Fernández dijo, no me van a imponer, a mí no me imponen, yo quiero ganarme las cosas. Y eso es positivo, eso lo vemos muy bien. Pero de cualquier forma se ha logrado el dinamismo y eso es lo que va a hacer. Pero entonces, Juan Ramón, el partido iría solo. Vamos a decir, porque hay la percepción de que si la oposición va dividida en las municipales, el gobierno va a arrasar. Y eso sería una pésima señal para las congresuales y presidenciales. Mira, siempre en política estamos abiertos a todas las posibilidades, siempre hay algunos tipos de conversaciones. Yo creo que la Fuerza del Pueblo puede generar un buen grupo de candidatos, un extraordinario grupo de seres humanos, de candidatos a alcaldes. Tenemos que despertar el fervor de los jóvenes y de las mujeres para regidoras, porque los regidores le suman, hacen que los alcaldes generen más posibilidad. Y eso es muy importante, sin lugar a dudas. Nosotros
nos hacemos llamar la fuerza del pueblo y vamos a hacer alianzas significativas con el pueblo. Obviamente, cualquier otro partido, hay un grupo de partidos que nos quieren apoyar, tenemos un poderoso sector externo que se ha ido consolidando y se ha ido formando alrededor de la fuerza del pueblo, que también contamos con ellos. Y si la oposición, cuando tú dices si la oposición, estás hablando de los dos partidos que estamos fuera del poder. Si la oposición va separada, yo creo que el PRM todavía tiene un reto, que aquellos alcaldes que compró antes de las presidenciales no se vuelvan para su casa. Porque pues eso es una posibilidad latente de que aquellos partidos, aquellos alcaldes que él compró, que logren su reelección con el apoyo del partido, no quieran volver a su casa para apoyar en las presidenciales a un candidato con más experiencia, a un candidato con más sapiencia, un candidato que pueda hacer las cosas y manejar la economía de una mejor forma, como es, por ejemplo, Leonel Fernández Reina. Broche de oro. Juan Ramón, magnífico vocero. Muchísimas. Hablamos, de lo que menos hablamos fue economía, pero hablamos de la inflación, que es el elemento ahí preocupante. Neurálgico. Muchísimas gracias, Juan Ramón. Gracias a ti, Ramón. Continuamos, amables televidentes, con Propuesta Semanal.